Hola a todos, soy José Luis Marín, doctor en filosofía, especialista en antropología adecuada. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa Tras el Sentido. Tras el Sentido es un podcast dedicado a explorar las preguntas fundamentales que nos acompañan a lo largo de la vida, desde el sentido de la existencia hasta los dilemas filosóficos y antropológicos que definen nuestra humanidad. En este nuevo podcast que quisiera presentaros mi último libro titulado Todo lo que sé de Adán, una propuesta de antropología adecuada. Antes de deciros alguna cosa sobre el libro, me gustaría dar las gracias a don Juan Antonio Res Pla, el obispo emérito de Alcalá de Henares, que ha querido gustosamente hacer el prólogo de este libro, y le agradezco además que haya sido tan generoso en las palabras que me dedica. Es cierto que hemos tenido una amistad y tenemos una gran amistad desde principios del año 2006 que nos conocimos a propósito de una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, y desde entonces hemos colaborado y trabajado estrechamente. Así que desde aquí aprovecho para reiterar mi agradecimiento a don Juan Antonio Res Pla. Bien, en este libro presento algunas de las líneas fundamentales de lo que en mi opinión debería tener cualquier antropología filosófica, cualquier antropología adecuada, según el decir de San Juan Pablo II. Lo primero que puede llamar la atención cuando uno escucha la palabra antropología adecuada es qué es exactamente esta antropología y a qué es adecuada. ¿Por qué se dice antropología adecuada? Parece que falta decir adecuada a qué, adecuada para qué. Bien, San Juan Pablo II no duda en responder a esta pregunta en su Teología del Cuerpo, sus catequesis del amor humano, diciendo que es adecuada a una cabal comprensión del ser humano en tanto ser humano. Se trata, por tanto, en este libro de comprender las líneas fundamentales de lo que es el ser humano en tanto hombre, en tanto ser humano. Por ello, al principio parto de la pregunta ¿qué es lo que sé de Adán? Es una pregunta un poco trampa, ¿no? Porque en realidad sé poco de Adán. De Adán sabemos poco. Le he querido poner el nombre de Adán porque de Adán parte toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. En el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis. Al principio no fue así, de ahí parte todo su pensamiento. Bueno, pues yo he querido también hacer un pequeño contributo, un humilde contributo, una humilde contribución a qué es lo que yo sé de Adán, entendiendo por Adán todo lo que significa el hombre, todo lo que es el hombre, ¿no? Después también he intentado partir de un punto de vista, digamos así, no relativista, ¿no? He querido partir de una de las homilías del Papa Benedicto XVI, antes de ser justamente proclamado como Papa, que habla de la dictadura del relativismo. En otros podcasts intentaré describir bien y explicar bien qué significa esta dictadura del relativismo. Ya el Papa Benedicto XVI nos prevenía de las modas ideológicas, ¿no? De estas modas ideológicas que iban a hacer confundir al hombre. La ideología de género y la teoría queer es un buen ejemplo de estas modas ideológicas que tratan de confundir al hombre. Por eso el género y el sexo están hoy tan confundidos. Una cosa es el sexo, la naturaleza, lo biológico, y otra cosa bien diferente es el género. Y nosotros tenemos que hacer una diferenciación si queremos comprender bien lo que es el hombre. La teoría queer, con Judith Butler, etc., pues lo que hacen es confundir todavía más. Estos son un poco los puntos del libro. Luego también explico la insatisfacción del hombre moderno. ¿Cuáles son los puntos de esta insatisfacción, de este famoso eterno retorno? Parece que el hombre busca la eternidad, en su deseo profundo de eternidad lo que busca es la eternidad. Sin embargo, lo que encuentra es la infelicidad. Bien, pues hago ahí también un pequeño recorrido presentando la figura de San Agustín desde esta perspectiva, ¿no? La tesis del libro es que una cosa es el hombre interior y otra cosa es el hombre exterior, o lo que yo vengo llamando el hombre periférico. El hombre periférico es el hombre material, el hombre superficial, que no se toma nada en serio, que va con rapidez, lleno de ansiedad, ¿no? Por eso sería bueno tematizar esta sociedad nuestra que estamos construyendo, ¿no? Una sociedad de la ansiedad, todo es rápido, todo es veloz. Bien, este es el hombre periférico, el hombre que no profundiza en su vida, que no profundiza en su interioridad.
Las redes sociales es una buena muestra de todo ello. Cómo las redes sociales nos han enseñado a ser superficiales, a no tomar en serio nada, a no tomar en serio ni siquiera el amor, ni siquiera lo más íntimo, las relaciones sexuales, etcétera. Todo es veloz y todo es superficial. Bueno, pues frente a ese hombre exterior está el hombre interior, un hombre espiritual. En otro capítulo dedico toda mi reflexión a una figura muy interesante, que es una figura transida de envidia y narcisismo, como es Caín, ¿no? Porque la envidia es algo más que un cuento, digo en el libro. La envidia es una experiencia narcisista. La envidia es una cuestión que nos lleva a tanto sufrimiento. La envidia es entristecerse por el bien ajeno. No hay cosa más terrible que entristecerse por el bien ajeno, porque uno está sufriendo desde el principio. Bueno, pues ahí en el libro presento la figura de Caín y una figura muy interesante de Miguel de Unamuno como Caín, que es muy interesante. Después también hablo de la agonía del sujeto, ¿no? Lo que trato de describir allí es la muerte del hombre, después de la muerte de Dios, de la muerte que Nietzsche ha dicho, la muerte de Dios que ha inaugurado el siglo XX, aparece la muerte del hombre. Heidegger es el primero que ha tematizado esta muerte del hombre y luego sin duda otros autores como Michel Foucault y últimamente Judith Butler y Paul Beatriz Preciado, dos feministas radicales que desde el campo de la filosofía están hoy destruyendo las bases mismas de toda la antropología y por tanto del hombre. Y desde esta perspectiva yo me pregunto si es posible recuperar una visión del hombre. Esto es, una vez que Nietzsche ha proclamado la muerte de Dios y Michel Foucault ha proclamado la muerte del hombre, es posible rehabilitar al hombre, es posible hacer una antropología hoy, y desde luego que es posible desde esta perspectiva. Es por eso por lo que he escrito este libro, ¿no? Luego parto también de la pregunta de dónde está el Padre, sin sentido de la vida, que ha dicho Heidegger, ¿no? ¿Somos seres para la muerte? ¿Realmente somos seres abandonados? Parece que hay un pesimismo en toda la filosofía existencial, ¿no? Bien, pues lo que pretendo decir es que efectivamente no tenemos motivos hoy para el pesimismo, todo lo contrario. Tenemos motivos para un optimismo realista, porque no somos seres creados para la muerte. No es cierto, se equivocó Heidegger. Somos seres creados para la vida. Antes bien, somos seres creados para una vida que no muere nunca, para la vida eterna. Por eso nuestro cuerpo, que es material, habla de algo maravilloso que es la resurrección que permitirá que no muramos más. Por tanto, el escándalo del sufrimiento de los inocentes, que se subraya en el libro de Job, tiene una superación en Jesucristo. Él nos ha abierto las puertas. Y por tanto, la batalla de nuestro cuerpo espiritual, que es una batalla que se está librando hoy en la sociedad, es una batalla que ha sido ya vencida. A mí me gusta mucho decir que quizás hemos perdido alguna batalla pequeña, pero la guerra ha sido vencida, la guerra ya está vencida. Y por tanto resucitaremos con un cuerpo espiritual, ¿no?, que habita el mundo espiritual. Es muy interesante toda esta reflexión. Bien, pues en el libro lo que pretendo es precisamente hacer un recorrido sobre la concepción que hoy se tiene del hombre. ¿Qué concepción, qué piensan los hombres de sí mismos hoy? Hago un pequeño análisis social y luego acabo con una maravillosa noticia: la fuerza del hombre, del espíritu, que está mandando su propia vida a un misterio enorme, porque el misterio del hombre se esclarece solo en el misterio de Jesucristo. Así pues, el hombre es apertura. Y por eso, como el hombre es apertura, vive en dos confines, en el confín material y en el confín espiritual. No olvidemos que el alma es creada directamente por Dios y el alma es la forma del cuerpo. El alma, cuando Dios la crea y la hace pertenecer a un cuerpo, hace de ese cuerpo un cuerpo humano. Esto es muy interesante, un cuerpo humano, un cuerpo material, un cuerpo masculino y femenino. Esto es lo que posibilita la creación del alma. Cuando Dios crea el alma, crea un cuerpo masculino o femenino. También es esta la tesis fundamental de la teología del cuerpo, cuando de una forma preciosa San Juan Pablo II dice en una de sus catequesis que el hombre tiene como dos modalidades de cuerpo, masculino y femenino. Bueno, pues estas dos modalidades de cuerpo hablan de lo que significa la pertenencia a la donación. Así pues, la creación del hombre como masculino y femenino hablan de la lógica de la donación, que nos prepara para el amor. Esto es verdaderamente la felicidad total.
Así pues, toda la doctrina que dice que uno puede elegir el sexo, que uno puede elegir su propio cuerpo a través de mutilaciones, de operaciones, etcétera, está cometiendo un gravísimo error, sobre todo cuando esto lo hace extensivo a todos los cuerpos, también a los cuerpos infantiles. ¿Cuánto daño se está haciendo desde esta perspectiva? Bien, pues todo esto es lo que sé de Adán. En realidad, con el libro Todo lo que sé de Adán estoy jugando con un concepto, porque todo lo que sé de Adán es nada. Todo lo que sabemos de Adán es nada, porque el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. Bien, pues os invito a todos a la lectura de este libro. De hecho, en el enlace, en la descripción de este podcast, dejo el enlace para que si alguno está interesado pueda profundizar en la lectura más sosegada del libro. De todos modos, en posteriores podcasts dedicaré algunos de ellos para describir las partes fundamentales de este libro, de cara sobre todo a proponer una nueva búsqueda de una antropología que ésta sí sea una antropología adecuada para una cabal comprensión de lo que somos tú y yo. Así, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayas disfrutado y que te haya servido de algo. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.